Bueno, quedará en la historia, Margarita, que viniste el último día del invierno. Eso quedará como Claro, que... claro. Bueno, bienvenida, Bahía En la Blanca. despedida, pero hoy un día lindo de sol, Día así muy que lindo. fresquito, pero muy lindo. Bueno, escuché con Joaquín, con Natalia. ¿Estuviste ayer en la región? ¿Por dónde anduviste? Sí, ayer estuvimos en Guaminí y Ajá. después en Puan. Una recorrida muy, muy interesante. ¿Con qué objetivo Eh, político? En realidad, y si lo he dicho ayer durante todo el día, no es tiempo de campaña electoral. Entonces Bien. el objetivo no es andar juntando votos. Sin embargo, quienes tenemos los cargos de representación pública, Sí. tenemos la obligación de mejorar nuestra gestión escuchando sobre todo, relevando cuáles son los problemas, cuáles son las demandas, cuáles son las expectativas que la gente pone en sus representantes. Y hoy un desafío central es recuperar la política y la confianza en la política. Seguro. La gente está muy herida, muy distanciada, muy descreída de la política. Entonces, Ajá. la presencia sirve un poco para establecer ese contacto. ¿Por y qué está tan achicar descreída la esa gente de la política, distancia. más allá de lo histórico? ¿Por qué está descreída? Bueno, ¿Qué ha pero pasado en los últimos tiempos? no, pero es que no es en los últimos tiempos. La gente va acumulando fracasos y fracasos en Sí. realidad. En un país como el nuestro, estamos por cumplir el año que viene 40 años de democracia en un país que tiene cada vez más pobres. También tiene políticos cada vez más ricos, ¿no? Entonces, Ajá. ojo con estas cosas, que esto es lo que genera una brecha. Pero sobre todo creo que hoy tiene que ver con un discurso de la política que está alejado de la agenda social, de los problemas que la gente tiene. La gente le preocupan los precios de los alimentos, los temas de la inseguridad, los problemas del tránsito, la falta de las rutas, la pérdida de poder adquisitivo del salario y de la jubilación, en realidad. Hoy justo es el día del jubilado. Hoy Claro, justo el ¿y día del cómo jubilado. hace el jubilado para poder acceder a las prestaciones mínimas que necesita? Esas son las preocupaciones. Sin embargo, cuando se pone la televisión y se escucha los discursos de los políticos en la televisión, van por otro lado. Parece que hay una preocupación por intereses que no son los mismos que los de la sociedad que representamos. Entonces, la idea de la gira, de salir, de conversar con la gente, es achicar esta distancia y tratar de escuchar, de estar un poco más cerca, visitar una institución. Bueno, eso es un poco lo que hicimos ayer. Hagamos un pequeño paneo de la política nacional, que es donde te involucramos. No pude hablar contigo hace un mes y medio cuando asumía Massa y parecía que venía el resurgimiento o que venía este nuevo gobierno. Hoy, con ese mes que pasó y con lo que ha logrado Massa, ¿qué reflexión tenés? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la ves? La situación es muy mala porque en realidad la economía, cuando hablamos de la economía, no hay que ver a ver cuáles fueron los logros de Massa en su gira por Digo Massa porque es el que Washington. está en el centro Sí, ahora, sí. ¿no? La verdad es que la gente no percibe la economía por cómo le va a Massa en Washington. La Ajá. percibe por para cuántos kilos de harina o de papa le alcanza su salario. 9.99 el cherry ayer en Bahía Blanca. Claro, entonces me parece que tiene que ver un poco con estas situaciones. La economía es eso. ¿Qué resultados hubo? Ninguno. Las cosas siguen subiendo, estamos en una inflación a la que no le encuentran la vuelta. Sí. Y si vamos a las medidas del día de ayer, lo de ayer ha sido un nuevo papelón. El gobierno ya tenía un cepo a la compra de dólares. Ayer hace un acuerdo con el sector agropecuario, le termina, aceptando la venta de granos con un dólar especial, el dólar soja, y después no le deja que inviertan en lo que quieren, que vayan y compren dólares Sí, en otro es lado. como que por un lado te lo di, pero por otro lado no te deja que lo Encima gastes. se han equivocado porque empiezan diciendo esto es para personas humanas y para personas físicas. Ajá. Y después tuvieron que rectificar en la tarde y dijeron no es para las personas humanas, es solo para las físicas. Ahora, todo productor agropecuario tiene su producción tras la figura de una sociedad, digamos, de una La mayoría, persona jurídica. sí, la mayoría, sí. Entonces, ese no puede hoy disponer libremente de comerciar con los dólares que se hizo a partir de la venta de su cosecha. O sea, ¿a qué voy con esto? El gobierno sigue sin rumbo, sin acertar, sin poder transmitir las certezas que la gente necesita hoy en materia económica. Pero insisto, la economía vinculada con lo que vivimos todos los días, la economía vinculada con el problema del empleo y del salario. Esos son los temas que nos tendrían que preocupar. Y Massa llega sobredimensionado, presentado como un superministro, y la verdad el Superman está en las historietas, no existe en realidad
realidad, y no existe la magia tampoco para producir resultados. Entonces no era posible pensar que porque Massa cambiaba de sillón y salía del sillón de diputados para hacer ir al sillón de ministro de Economía, las cosas iban a cambiar mágicamente. El problema es que a la Argentina le cuesta reconstruir credibilidad, y para que nos vaya mejor se necesitan inversiones, gente que crea en este país para poner su plata, instalar un emprendimiento, generar empleo, producir. Eso es lo que se necesita. Entonces la pérdida de confianza es central. Es un tema que seguramente vos lo podés manejar bien, porque te has involucrado con las denuncias y todo lo demás. ¿Qué reflexión tenés de lo que está pasando con Cristina justo cuando ayer arrancaron los alegatos de ella? A ver, el juicio de vialidad, que es uno de los juicios, digamos, que hay en contra de Cristina, viene poniendo al desnudo las cosas que algunos conocíamos de antes, que es la forma en que se mal gestionó, plagado de irregularidades, las obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Solamente a veces yo digo para contemplar esto en números. Santa Cruz recibía tanta cantidad o el mismo porcentaje en obras públicas que recibía la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene el 38% de la población del país, Santa Cruz creo que el 0.5%. Recibían lo mismo, que era más del 11% del total de obras públicas nacionales. De las obras públicas que iban a parar a Santa Cruz, hablamos siempre de miles de millones de pesos, el 90% lo recibía Lázaro Báez. ¿Quién era Lázaro Báez? Un amigo de la familia Kirchner que no tenía ningún antecedente en la construcción y con el que armaron una empresa constructora el mismo mes que Néstor Kirchner llega al gobierno nacional, el Arma Austral Construcciones. Ajá. Con esa se va quedando con otras empresas y termina ganando todas las licitaciones porque competía contra él mismo. Había comprado todas las empresas, entonces todas eran de él y ganaba siempre. Por eso es que termina siendo un hombre que cobra del Estado sumas millonarias. Estamos hablando de miles de millones de pesos en realidad que cobra el Estado. A esto agreguemos que a todas esas irregularidades en la contratación a la empresa del amigo, se agrega que el amigo utilizaba facturas truchas, un caso muy conocido en Bahía Blanca. Hay casos en Bahía Blanca vinculados con eso que no entraron en la investigación. Exactamente. Sí. En esta no, pero en otra sí. Un hombre que contaba con beneficios que ningún otro empresario contaba para descontar certificados por adelantado en el Banco Nación, entonces nunca ni siquiera invertía, ponía la misma plata que recibía del Estado, bueno, conseguía muchos beneficios, sobrefacturación también, facturaba mucho más de lo que correspondía. Todo esto porque era el amigo del matrimonio. ¿Y esto cómo se relaciona con las otras causas? Porque hay que tener una mirada integral. Bueno, en las otras causas el circuito es un circuito de coima tan perfecto, tan clarito, que en las otras causas se investiga cómo el empresario que era beneficiado con esos miles de millones devuelve miles de millones a la familia Kirchner en ese formato de alquileres de hoteles o de departamentos en realidad. La sociedad comercial, que esto en algún momento la señora Kirchner dio un reportaje, me acuerdo que era con Novarecio, al que le dijo como algo natural que la jefa del Estado podía tener negocios privados con empresarios contratistas del Estado, una cosa de loco que no podría aceptarse en ningún lugar del mundo. Entonces la causa ha dejado un poco al desnudo todo esto es lo que la pone obviamente a ella en un estado de tensión y de nervios muy grande, porque el juicio... Independientemente que no va a tener ningún tipo de consecuencia a corto plazo no va a tener ninguna consecuencia legislativa y ejecutiva. Electoral. Sí, social. Claro, no electoral. No, nada. No, pero lo digo sobre todo porque es muy buena la aclaración, porque se habló mucho de que la querían proscribir. No hay ninguna posibilidad de que al año que viene tenga algo nada. Exactamente, nada, porque no dan los tiempos. Entonces, aun cuando tuviera una condena en este juicio, la verdad es que después tiene habilitados tantos recursos que todo eso termina siendo, que es el problema que tiene la Argentina en todas las investigaciones por corrupción, que es la impunidad, porque en el tiempo se dilatan los procesos y nunca se llega a cumplir ninguna condena. Eso fue Menem también, sí. ¿No? Recién me decías que no estás en campaña, y está bien, porque en definitiva no estamos en campaña, si bien yo creo que están todos en campaña, pero bueno, tampoco se puede oficializar que estamos en campaña. Ahora, permitime que te haga esta pregunta.
¿Se justifica los chisporroteos que tienen la coalición de ustedes, donde el gente está formando parte de Cambiemos? Es decir, que se estén peleando Patricia Bullrich, Larreta, Vidal, Macri. ¿Se justifica que se estén peleando ahora? Porque uno diría que los que se tienen que pelear son justamente los peronistas que se pelean. ¿Pero se justifica el chisporroteo de Cambiemos a esta altura? Sí, a ver, primero me parece que no hay tanto chisporroteo, hay una competencia casi natural cuando vos tenés muchos liderazgos que están en disputa por algún lugar. Ajá. No me resulta ni siquiera preocupante porque además esa competencia por espacios, por candidaturas, hay un momento en el que se resuelve. El día de la PASO resuelve. El que ¿Va a haber saca PASO? más ¿Va a haber votos PASO, Margarita? Hoy las PASO son ley, Hoy digamos. Sí, hoy las PASO son ley. Yo no veo margen, digamos, para que se pueda modificar la ley electoral cuando ya está casi iniciado el proceso electoral. No veo que haya margen para eso, digamos. Entonces la PASO resuelve, la PASO ordena. Vos podés tener un montón de candidatos, discuten todo, pero hay un día que el que muestra y tiene más votos, ese es el que gana. Sí me preocupan por ahí otras cuestiones que tienen que ver. La disputa de liderazgos se resuelve. El tema es que tenemos que llegar con un programa de gobierno demostrándole a la gente para qué queremos ganar, para qué queremos llegar al gobierno, qué es lo que vamos a hacer. Me parece que hoy deberíamos estar más ocupados en ese plan. Eso. ¿En qué parte están? Es decir, si, a ver, uno calcula que la gente de Cambiemos, independientemente de que sea uno o sea el otro, creen que, no con facilidad, pero que van a poder ganar el año que viene. Uno calcula que va a ser muy difícil que el oficialismo a nivel nacional les gane a ustedes. Exacto. No sé cómo juega Milei. Después yo también quiero una reflexión de Milei. ¿Ustedes a qué apuntarían? ¿Qué país van a tener el año que viene si son gobierno? Un desastre. Lo primero que hay que tomar conciencia es esto. Lo que vamos a recibir va a ser mucho peor que lo que recibió Macri en el 2015. Entonces hay que estar muy preparados para eso y en este sentido, es una opinión personal, creo que estamos atrasados. Pues yo creo que hay algunos que tienen que juntar votos, pero hay otros que tienen que estar encontrando las soluciones. Si hoy deberíamos coincidir, el problema que más afecta a todos los argentinos es la inflación. Recordemos que cuando Macri asume el gobierno subestima el problema. Eso ha ocurrido con todos los gobernantes que llegan subestimando el problema. Y me parece pero además dijo que lo arreglaba muy fácilmente. Claro, entonces yo creo que hoy lo que no podemos es darnos el lujo de salir a competir para ganar una elección con muchas chances de ganar y no tener muy claro qué vamos a hacer o cuáles deberían ser las medidas para frenar la inflación. En estas cosas creo que estamos atrasados. Y ahí me parece ¿Se le puede ganar a la inflación? Porque la Argentina en los últimos 60 años no se le ganó a ningún gobierno. Es cierto, por ahí no hemos estado en los extremos que estamos ahora. ¿Pero se puede hacer algo con la inflación? Es que lo que no podemos pensar es que se resuelve el tema de la inflación solamente con controles de precios, que es lo que sabemos que todos han intentado hacer. El país necesita recuperar confianza. Recuperando confianza, recupera inversiones, puede producir, generar empleo y da tranquilidades. Porque nuestra inflación tiene, como se dice siempre, mucho de inercial, que es que al aumento por las dudas, porque va a aumentar. Bueno, acá en Bahía Blanca por lo menos hay cosas de dólar a 3.50, es decir, nunca bajó. Claro. Las cosas quedan a $1 a 3.50. Pero lo que necesitamos es reconstruir confianza. Hoy tenemos un gobierno extremadamente débil y entonces es un gobierno que ya no puede ordenar las cosas, porque para ordenar la economía hay que tener equilibrio, moderación, orden interno, estabilidad. La estabilidad económica depende de la estabilidad política y la Argentina viene a los tumbos en términos políticos, no genera crédito, credibilidad en términos políticos. ¿Qué opinión tenés de Alberto? Difícil. ¿Qué opinión tenés de Alberto como presidente, no como persona? Ay, tengo una mala opinión, por supuesto, y además en esto, ojo que hago un reconocimiento, soy de las personas que sin haberlo votado tenía una expectativa positiva en el inicio de su gestión. Con un Alberto... ¿En función de qué? Y te voy a decir en función de qué. Hay un Alberto Fernández en marzo 2020, o sea, 3 meses de haber asumido, marzo-mayo. Sí, antes de pandemia. En pandemia. En pandemia. Inicio de la pandemia. Alberto Fernández era una persona, me pasaba a mí en mi casa y le habrá pasado como a ciudadana, muchos, que cuando el presidente iba a hablar en cadena para decirnos cosas duras y difíciles, todos los argentinos estábamos atentos a lo que el presidente iba a decir. El presidente salía y ejercía una
una autoridad con su palabra, entre otras cosas porque se sentaba con Larreta, con Kicillof, todos juntos, y esa, duró poquito eso, esa muestra de unidad. Por eso estoy diciendo marzo a mayo. Sí. Y otra muestra que ¿Eso es lo que te dio una buena perspectiva personal? Eso, y esto otro que voy a decir, que había un presidente que salía y se mostraba con los médicos sanitaristas prestigiosos, los infectólogos, y entonces demostraba también una autoridad cuando hablaba. Después de eso empezamos a ver el vacunatorio VIP, los vacunados privilegios, la fiesta en Olivo, una cantidad de cosas, y además todo lo que fue lo que determinó la derrota electoral el año pasado y lo que los periodistas le llaman el fuego amigo. Cómo al presidente lo debilitan desde su propia fuerza, con Cristina mandando. Es decir, vos estás convencida del doble comando de Cristina, vos estás totalmente convencida. Sí, creo que es más que el doble comando a esta altura, porque tenemos un presidente prácticamente desdibujado. Si vamos al día de hoy está Massa inclusive arriba de Fernández. Claro, eso iba a decir. Hoy ya ni siquiera se puede hablar de un doble comando. Hoy tenemos prácticamente un primer ministro, digamos, y un presidente muy dibujado, con ella que es la que tiene los hilos por detrás. Contale a la gente y te liberamos con esto porque tenés que ir acá al LAN. ¿Vos tuviste alguna relación política con Massa? ¿Cómo es Massa? ¿Cómo es Massa? ¿Lo conocemos a Massa nosotros? A ver, cada vez que me dicen, me lo han preguntado mucho en este año y me dicen, vos que lo conocés a Massa. Y yo digo, mire, yo el Massa que conocí era el que subía al escenario y decía, voy a meter preso a todos los corruptos. Claro, era otro Massa, no era el mismo, digamos. Massa es una ¿Pero puede persona... ser verdadero ese o este? No lo sé, no lo puedo determinar. Entonces no lo conoces tanto. Massa, no, claro que no. Primero que el trayecto que yo hice con Massa fue relativamente corto. En realidad nosotros hicimos una alianza en el año 2017 que duró solamente ese año. Yo antes del 2017 no lo conocía directamente a Massa. Hicimos un acuerdo electoral porque Massa decía las cosas que nosotros también pensábamos. Y bueno, después él termina en el 2019 aliándose al kirchnerismo de manera determinante porque su ida al kirchnerismo es lo que le permite al kirchnerismo ganar esa elección, entonces, pero bueno, evidentemente yo no conozco a este Massa. ¿Hasta cuándo te quedás? Hasta hoy en la tarde. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes por recibirme. La gente acá en La Sexta, tu diputada, laburan estos, Sí, estos laburan, claro sí, tenemos una diputada muy buena, muy activa. Está muy bien. Gracias por tu tiempo con nosotros. No, gracias por recibirme. Margarita Stolbizer, que siempre que viene a Bahía, un ratito tiene para compartir con nosotros. Enseguida está dando conferencia de prensa acá en el Hotel LAN, pero ahí ya la liberamos. Volvemos enseguida después de la pausa.